Saludo cordial a todos los estudiantes del módulo formativo de matemática. El doctor Germán Fialios y mi persona, Susana Ortega, en calidad de docentes de matemática en la carrera de Derecho, en las modalidades a distancia, presencial y semipresencial, vamos a impartir este módulo que lo desarrollaremos en 4 partes, mismos que les refiero a continuación. En el taller 1 abordaremos todo lo concerniente a los sistemas de referencia utilizados en matemática y su aplicación en la geometría básica. Vale decir, aquí vamos a abordar a los sistemas unidimensional, bidimensional y tridimensional. En el taller número 2 vamos a estudiar a la función lineal, a la ecuación de la recta, la pendiente, los procesos de regresión algebraica y también vamos a estudiar todo lo relacionado con las inecuaciones. En el taller 3 vamos a ver a la función cuadrática y su gráfica, la parábola, así también la concavidad, el eje de simetría, los máximos y mínimos de la función, la intersección con los ejes, la crecencia o decrecencia de la función, el rango y el dominio. De igual manera, vamos a estudiar las ecuaciones de segundo grado. Y en el taller 4 vamos a estudiar a la función exponencial y a la función logarítmica. Sus características, la relación que existe entre ellas, la notación científica, ecuaciones exponenciales y logarítmicas. De igual manera, la aplicación de estas ecuaciones en problemas del entorno. Entremos en materia. Los sistemas de referencia. Vamos a entender por sistema de referencia como un conjunto de coordenadas que lo vamos a utilizar para localizar a un punto u otro objeto geométrico. Tal es el caso del plano cartesiano bien conocido por ustedes. Como les manifesté, los sistemas de referencia los vamos a tratar a los unidimensionales, a los bidimensionales y a los tridimensionales. El sistema de referencia unidimensional consiste en una línea recta graduada a una escala conveniente. En el centro se ubica el 0, a la derecha los reales positivos y a la izquierda los reales negativos. El sistema de referencia bidimensional está constituido por 2 rectas ortogonales que se intersecan en este punto llamado 0. Tengo una horizontal y una vertical, el tradicional plano cartesiano. En el sistema de referencia tridimensional vamos a localizar puntos en 3 dimensiones y está constituido por triadas X, Y, Z. Siguiente por favor. Y lo primero que vamos a hacer es a localizar la distancia, a calcular la distancia entre 2 puntos. El modelo matemático que vamos a utilizar es el siguiente. Si tenemos el punto 1 y el punto 2 de coordenadas X1, Y1, Z1 y X2, Y2, Z2 respectivamente, para calcular la distancia entre esos 2 puntos vamos a utilizar la raíz cuadrada de, vamos a restar aquí, la primera componente de los puntos, X2 menos X1. Tener en cuenta la primera componente del punto final menos punto inicial al cuadrado más la diferencia de las segundas componentes, Y2 menos Y1 elevado al cuadrado, y la diferencia de las terceras componentes, Z2 menos Z1 elevado al cuadrado, Z del punto final menos Z del punto inicial. Apliquemos pues esta ecuación en un ejemplo práctico. Y dice el ejercicio: determinar la distancia entre los puntos A y el punto B. El punto A tiene de coordenadas menos 5, le ubico a la izquierda, 1, 2, 3, 4, menos 5, 0, tengo el punto A, y 3, 0, cuento porque es positivo, 1, 2, 3, 0. La distancia entre A y B es pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la unidad de medida que estemos trabajando, en este caso centímetros, 8 centímetros.
Si queremos utilizar el proceso analítico aplicando la ecuación de la distancia, entonces decimos la distancia entre los puntos A y B es igual, tengo solamente en el plano, tengo dos coordenadas, por lo tanto digo la x del punto final menos la x del punto inicial elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Tomemos los datos de los puntos. x2, 3, menos la x del punto A, menos 5 elevado al cuadrado más, y vamos a tomar la y. La y del punto final B, 0, menos la y del punto inicial A, 0, y procedemos con el cálculo. Aquí le aplicamos ley de signos, menos por menos más, y 3 más 5, 8 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, 64, y extraemos su raíz cuadrada, que es 8 centímetros, y coincide con el resultado que obtuvimos anteriormente. Siguiente, por favor. Vamos a calcular ahora la distancia entre el punto A de coordenadas 0, menos 3 y B, 0, 5. Localizamos a los puntos 0, menos 3, 0, y bajamos 3. Tengo el punto A y el punto B, 0, 5. De igual manera, si queremos medir con una escuadra, pues contamos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. Y si queremos utilizar el proceso analítico, entonces volvemos a aplicar la ecuación de la distancia, que ya la hemos estudiado. Entonces digo, la distancia entre el punto A y B es la x del punto final B, 0, menos la x del punto inicial A, 0, más la y del punto final 5, menos la y del punto inicial menos 3. Aquí tengo un doble signo que procedo a operar, menos por menos más. 0 al cuadrado, 0, 5 más 3, 8 al cuadrado, me da 64, y extrayendo la raíz 8 centímetros, que por cálculo lo hemos obtenido igual que por medición directa en el ejercicio anterior. Siguiente, por favor. Ahora vamos a calcular los perímetros y las distancias en una figura. Tenemos la figura, este triángulo formado por los vértices A, B y C. Las coordenadas del vértice A, menos 3, 3. Localizamos el punto B, 4 en X, 1, 2, 3, 4 en X y 5 en Y. 1, 2, 3, 4 y 5 positivo. Y las coordenadas del punto C, 7 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X y menos 3. Bajamos, 1, 2 y menos 3. Tengo la figura de la cual voy a obtener el perímetro. Voy a entender como perímetro la suma de las longitudes de los lados, longitud o distancia. Entonces procedo a obtener la distancia entre A y B, ¿no? La distancia entre A y B. Tomo la X del punto B menos la X del punto A, es menos 3 al cuadrado, más la Y del punto B, 5, menos la Y del punto A. Operando esto, nos queda raíz de 53. Si usted desea, puede extraer en la calculadora la raíz de 53. Y tengo la longitud o la distancia del lado AB. De la misma manera, vamos a obtener la distancia del lado BC con la misma ecuación. Aquí tomaré ¿quién? La X del punto final C, que es 7, menos la X del punto inicial B. Igualmente las Y. La Y del punto C, menos 3, y menos la Y del punto B, 5.
Una vez que tenemos establecido aquí, operamos 7 menos 4, 3, elevó al cuadrado, menos 5 menos 3 menos 8, elevó al cuadrado, 9 al cuadrado, 3 por 3, 9, y 8 por 8, 64. Raíz de estos cuadrados hay que eliminar. Quitemos estos cuadrados, aquí hay un error, entonces 3 al cuadrado ya es 9, menos 8 al cuadrado ya es 64, y 9, 73. Este es el resultado del otro cateto. Y finalmente obtengamos la distancia entre C y A, ¿no? Aplicando la misma ecuación. La X del punto C, del punto A, recuerden siempre, punto final menos punto inicial. La X del punto A menos la X del punto C, más la Y del punto A menos la Y del punto C. Operando nos queda menos 3 y menos 7, menos 10 al cuadrado, menos 3, ley de signos, menos por menos más, 3 más 3, 6, al cuadrado 36. Aquí tomé en cuenta menos elevado al cuadrado, menos por menos también me queda positivo, raíz de 136. Y de esta manera, aplicando la distancia, hemos calculado la longitud de los lados. AB, BC y cierro CA. Entonces, como dijimos por definición, el perímetro no es otra cosa sino la suma de las longitudes de los tres lados. Vamos a sumar para el perímetro, lado AB raíz de 53, lado BC raíz de 73 y lado CA raíz de 136. Todo da el resultado de 27.483 en la unidad que estamos trabajando y que es centímetros. A continuación nos va a colaborar y a continuar con la clase el doctor Germán Fiallos. Doctor, tenga la bondad. A ver, como manifestaba la doctora Ortega, para poder determinar la distancia entre dos puntos, estamos aplicando la ecuación pertinente. Lo podemos hacer utilizando una escala o el GeoGebra. Bien, entonces en nuestro caso estamos trabajando con un triángulo que tiene como vértices el punto A, el punto B y el punto C en este caso, ¿sí? Para el punto A tenemos de coordenadas 7, 3, 7 y 3, el punto B tiene de coordenadas menos 2, 5 y el punto C tiene de coordenadas menos 4, menos 2. Las coordenadas, si aplicamos ecuaciones de la distancia que hemos hecho, punto final. Demos una consideración, por favor. Vamos en orden, siguiendo el orden alfabético A, B y C, para tener un poco de orden en nuestro trabajo. Entonces, como empiezo en el punto A, voy al punto B. ¿Qué distancia recorro para llegar acá? Entonces, conozco esto, digo, el punto inicial, punto final. Hago la operación pertinente, las coordenadas finales de X menos las iniciales de X, aquí está, finales menos iniciales de Y, me queda menos 9, 9,81, sale raíz de 9, de 8 en 5, 9.21. Si usted desea medir con la escuadra, mídalo, ¿sí? Siguiente punto, por favor. Ahora, para la distancia de B a C, hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Coordenadas finales menos iniciales, esto ya es de dominio suyo, podemos determinar, salió raíz de 53 de B a C. Siguiente caso. El siguiente caso, recuerden lo que les dije, vamos recorriendo, ordenando nuestro trabajo. Estamos de aquí a acá, por lo tanto, distancia de CA, las coordenadas finales menos iniciales de X, ¿sí? Final, inicial, entonces 7 menos, menos 4, 3 menos, menos 2. Operaciones realizadas nos da raíz de 146 de aquí. Si usted quiere medir este dato, saque la raíz y con la escuadra podría medir esto si usted hizo a centímetros. Entonces, el perímetro es la suma de los lados. El perímetro o frontera que delimita a esta región es 28.58 centímetros. A continuación vamos a determinar la superficie, el mismo triángulo, ¿sí?
al mismo triángulo. Para poder determinar la superficie, no voy a usar la tradicional base por altura, porque en primer lugar no conozco cuánto vale la altura. Una altura es una línea vertical que se traza desde el vértice a la línea, a la base o su prolongación. En este caso tendríamos 3 alturas y 3 vértices, 3 bases, 3 alturas. Tendríamos 3 opciones para poder calcular la superficie. Pero vamos a usar una fórmula un poco utilizada, es la ecuación de Herón, que utiliza el perímetro que usted ya obtuvo. Voy utilizando la información que tengo. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Herón? El semiperímetro. Recuerde, si ya tengo el perímetro, entonces el semiperímetro es la división o el perímetro dividido para 2. El semiperímetro está aquí en información en las 3 partes. Ahora, los catetos. Ojo con esta información. ¿Cómo voy a poner el cateto A, B y C? No quiero usar esta nomenclatura. Voy a utilizar una nomenclatura más fácil, más adecuada. ¿Cómo se nombra? Mire, si usted tiene aquí el vértice o el punto A, coordenadas del punto A, al frente, ¿sí? Exactamente al frente, se va a llamar el cateto A. Si yo refiero el cateto A, es la distancia entre B y C. El cateto A está al frente de A. Si tengo el vértice B al frente, todo este cateto se va a llamar cateto B. Es decir, el cateto B está aquí. Este es el cateto B, entre C y A. Y voy al otro cateto, tengo el ángulo C, o el vértice C, perdón, al frente, cateto C. Entonces el cateto C está localizado entre A y B. Aquí está. Ojo con esto, es muy importante la nomenclatura. Puede estar en cualquier otra posición el triángulo. Frente con frente vamos a nombrar los catetos. Entonces aplico la ecuación, digo, el semiperímetro ya lo obtuve, está aquí, que multiplica al semiperímetro menos el lado A, que multiplica al semiperímetro menos el lado B, y al semiperímetro menos el lado C. Aplica en su calculadora este dato y obtiene la respuesta. Mire, esta ecuación está fácil de hacer. La otra opción, por determinantes, el mismo problema. La otra opción por determinantes, ¿qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar las coordenadas de los vértices. Cada vértice o cada punto que limita al triángulo tiene sus coordenadas. Está aquí, coordenadas de A, de B y de C. Para poder hacer este determinante, la ecuación dice, mire, la superficie es el 1/2 de este agrupamiento de números que se llama determinante. ¿Cómo lo ponemos? El primer par de aquí es la primera coordenada. El segundo, la segunda, el tercero y el cuarto. Esta cuarta fila se repite a la primera. Es decir, voy poniendo los vértices 1, 2, 3 y repito los vértices. Y comienzo a hacer un producto. Digo, a ver, es el 1/2. Y comienzo a multiplicar diagonales. Estas rojas se llaman diagonales principales. Digo, entonces, diagonales principales, producto de diagonales principales, menos el producto de diagonales secundarias. Veamos. Diagonales principales. Digo, entonces pongo aquí, digo, 7 por 5, más, menos 2 por menos 2, más, menos 4 por 3. Cierro, aquí está el producto de diagonales principales, menos el producto de las diagonales secundarias, es decir, en este sentido, menos 2 por 3, menos 4 por 5 y 7 por menos 2. Realizo las operaciones respectivas, 7 por 5, 35, menos por menos me da más, 4, menos por más da menos, 12, menos de la ecuación, este producto menos 6, menos 20, menos 14. Realizo las operaciones, aquí estas operaciones me queda 27 y de este paréntesis me queda menos 40. Menos por menos más 40, 67, 1/2 de 67 y obtengo la superficie de 33,5 centímetros cuadrados, que es la misma respuesta del caso anterior obtenido con la fórmula de Herón. Gracias.